Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar especial de Tecnoedificios. El día de hoy nos está acompañando Sergio Ramos Torre desde España. Él es Business Analyst de 480. Y bueno, brevemente pues les voy a contar un poco sobre qué nos va a hablar hoy Sergio. La conferencia se llama Automatización de procesos para aumentar la productividad. Y bueno, pues finalmente nos va a hablar como de las herramientas adecuadas que nos permitan incorporar a inteligencia artificial y conectividad con otras herramientas, pues como los procesos. Entonces, bueno, no siendo más, Sergio, te cedo la palabra y adelante. A los asistentes, discúlpame Sergio, los invito a que vayan dejando sus preguntas en el espacio para el chat y las estaremos revisando al final de la presentación de Sergio. Sergio, adelante. Muy bien, muchas gracias, Ana. Buenos días a todos, buenas tardes aquí en España. Como ha comentado mi compañera, soy Business Analyst en 480 y bueno, yo al final lo que me dedico principalmente en mi actividad es, en primer lugar, a escuchar al cliente, ver cuáles son sus procesos, cuáles son sus lógicas de negocio, cómo trabaja, dónde podemos de alguna forma ahorrarle tiempo a través de esa automatización de procesos, de ese control sobre esos procesos y de que de alguna forma no invierta tanto tiempo en temas de gestión diaria, sino que ésta quede muy controlada, muy automatizada y al mismo tiempo pueda dedicarle ese tiempo, valga la redundancia, a decisiones estratégicas. Aquí en 480 somos una multinacional en la que principalmente en lo que nos enfocamos es en cuatro patas. Por una parte, tenemos la plataforma Cloud de Facility Management. La plataforma Cloud de Facility Management, por una parte, vamos a tener una gestión de esas limpiezas y mantenimientos que se producen en cualquier entidad, edificio de Facility, pero también una gestión sobre los activos, sobre la localización de activos, un registro de jornada de los trabajadores, un control de las visitas, una serie de automatizaciones con base en información externa, bien sea a través de APIs conectadas a web service, que luego comentaré, o bien a través de diferentes reglas que nosotros le indiquemos. Es decir, es una plataforma que nos permite tener una gestión integral de todo este conjunto de servicios auxiliares y todo este conjunto de actividades que engloban el facility. Todos estos tipos de actividades, al final en esta presentación yo la he estructurado en tres partes. Una, pues hablar un poco de lo que hago y de cómo trabajamos nosotros. Una segunda parte en la que vamos a ver un poco a nivel teórico cómo enfocamos esta automatización de procesos. Y una tercera parte que creo que es la que os va a parecer más relevante, que es la de casos prácticos que hemos tenido a lo largo de pues, nuestra experiencia con diferentes clientes y cómo los hemos abordado para gestionar esos procesos de una forma automática, invirtiendo menos tiempo y generando ese control sobre, pues bien puede ser el trabajo que realizan los limpiadores, bien puede ser sobre diferentes avisos que podamos tener de la presencia de los trabajadores, bien puede ser sobre avisos sobre máquinas que en un determinado momento están fallando, ahorros energéticos y demás. La segunda pata en la que nos centramos mucho y es la que nos aporta principalmente a esta automatización de procesos, la parte de sensorización, ¿no? del entorno, es la de IoT. Al final necesitamos poner una serie de sensores en las diferentes localizaciones para que estos sensores nos trasladen esa información en tiempo real sobre lo que está ocurriendo. Si, por ejemplo, coloco un sensor sobre una determinada habitación y sé que está pasando un determinado flujo de personas, puedo saber si en ese momento esas personas, por ejemplo, están realizando una determinada actividad en ese lugar. O puedo saber si no ha pasado nadie por ahí, pueden darme alarmas sobre sitios a los que no puedan acceder.
puede, por ejemplo, darme también cierta información sobre determinadas herramientas o maquinaria que tengamos dentro del edificio, y al final vamos a tener esa información en tiempo real y nos va a aportar avisos en tiempo real que nos van a permitir gestionar mejor todas estas posibles incidencias que pueden surgir. Una tercera plataforma muy importante, cada vez más, es la ciberseguridad. Esta pata está teniendo cada vez más relevancia, pues como todos sabemos, por los ataques de ransomware, por diferentes técnicas de phishing. Al final, el elemento, digamos, principal que hay que tener en cuenta es el factor humano, pero sí que es cierto que, por una parte, tenemos que cubrir todo el aspecto tecnológico, tener mucho cuidado en este aspecto, en el sentido de no dejar ninguna puerta abierta a los atacantes, y por otra parte, el hacer pruebas nosotros internamente, hacernos pasar por atacantes, para un poco también poner en tela de juicio, ¿no? Poner un poco en práctica esos ataques contra ese factor humano a través de técnicas, pues, en las que directamente se habla con una persona que tiene determinados privilegios, y de esa forma los atacantes, pues, pueden acceder a la información del sistema cuando no tendrían en principio acceso a ninguno a través de la plataforma tecnológica. Y por otra parte, pues tenemos una cuarta pata, que es la IA, que es la inteligencia artificial, también cada vez con más relevancia, que es la que nos va a aportar también técnicas muy interesantes para realizar esta automatización de procesos con base en predicciones futuras, bien sea a través de, por ejemplo, información pública que podemos extraer de webs, sobre todo, pues, como El Tiempo, a través de información que podemos tener compartida con proveedores, por ejemplo, unas determinadas tarifas de precios, a través de diferentes estrategias estadísticas, técnicas estadísticas que nos permitan anticipar cómo se van a, van a digamos, funcionar determinados procesos, cómo van a comportarse determinados clientes, determinados proveedores o el propio mercado, ¿no? Entonces, creo que en este aspecto es muy interesante el juntar estos 4 elementos para tener una solución conjunta que nos aporte a la hora de gestionar todos estos procesos internos que nosotros tenemos. Nosotros en 480, pues como he comentado, somos una multinacional que, a pesar de tener varias sedes en España, también tenemos distintas delegaciones en nuestros hermanos latinoamericanos, en República Dominicana, Panamá, Colombia. Y bueno, pues nuestra idea, digamos, es sobre todo hermanarnos en esos dos países y generar un know-how tecnológico que nos permita, sobre todo, avanzar a grandes rasgos, no solo en, digamos, temas de facility management, de inteligencia artificial, sino al final toda una serie de procesos que nos permitan, de alguna forma, el gestionar nuestras actividades con una productividad mayor y con una eficiencia adecuada. La primera pregunta que os quiero hacer es, o que os haréis, digamos, es por qué automatizar los procesos, ¿no? O sea, al final yo ya me manejo bien como estoy, utilizo bien unas tablas Excel, gestiono yo llamadas diariamente, tengo mi forma de trabajar, ¿no? La idea principal es, aquí es muy importante el ver a qué dedicamos el tiempo, si dedicamos el tiempo a la gestión o a la estrategia. ¿A qué nos referimos a gestión? Pues nos referimos a tareas rutinarias, ¿no? que hay que hacer, que hay que realizar en el día a día, pero que cada una de ellas, aunque son necesarias, aportan poco valor añadido. Por ejemplo, pues organizar la documentación, el tener cierto contacto con proveedores o clientes, el registrar cada uno de los datos de lo que realizamos, el supervisar las tareas que nosotros delegamos, ¿no? El ver si realmente se han realizado adecuadamente, no solo es el indicar haz esto, sino luego el saber que realmente, el comprobar que realmente se ha hecho,
y el realizar una serie de informes, bien a través de tablas dinámicas de Excel o similar. Pero realmente a medio o largo plazo lo que hace pervivir a una empresa y lo que hace expandirse y lo que hace extenderse es dedicar tiempo a la estrategia, es decir, a crear unos protocolos de trabajo eficientes. Es decir, esto se tiene que hacer así, de esta manera. ¿Por qué? Porque es la más eficiente, es la que nos genera menos errores, es la más adecuada para nuestra forma de trabajar. Tenemos también que dedicar tiempo a establecer unos KPIs de ver si realmente se están cumpliendo adecuadamente todos aquellos contratos que nosotros estamos redactando, todas aquellas tareas que estamos realizando, todos aquellos elementos que queremos medir, pues tenemos que definir qué elementos queremos medir, cómo los vamos a medir y a partir de ahí, pues redactar o formalizar diferentes contratos. También debemos hacer planes de calidad, de seguridad, de contingencia, es decir, planes que nos permitan anticiparnos a esos eventos futuros, como puede ser un coronavirus, como puede ser un terremoto, una pérdida de las comunicaciones, una quiebra o una pérdida de un proveedor o de un gran cliente. Es decir, es muy importante anticiparse a todos aquellos sucesos que pueden ocurrir en el futuro y tener un plan B, ¿no? para ello. Y también realizar un análisis de mercado continuo, de ver a dónde queremos dirigirnos, a qué clientes queremos enfocar nuestros esfuerzos de marketing y un poco al final es el dedicar tiempo a actividades que en principio a corto plazo pues no nos van a reportar, pero que a medio o largo plazo es lo que realmente va a significar la diferencia entre la pervivencia o no de la empresa. Ante esto hay dos actitudes, es decir, nos pueden ocurrir dos cosas, o que no hayamos creado esos planes de contingencia, no hayamos dedicado tiempo a analizar verdaderamente el mercado, los diferentes factores de riesgos en los que nos encontramos y estemos un poco en un enfoque de apagar fuegos según como venga, ¿no? A medida que realizamos la gestión diaria nos vienen un poco pues, estos tipos de incendios, ¿no? que hay que apagar en el momento. Es, los costes de luz que se han disparado o no se ha facturado adecuadamente unos determinados servicios, la máquina se ha parado inesperadamente y hay que llamar a un responsable, el proveedor o no está disponible o en principio pues no hay algo, no hay un contrato, ¿no? que se haya redactado para dar esos servicios de forma adecuada. Tenemos una afluencia masiva a los edificios y pues, los baños están en un estado no muy adecuado, se han estropeado los ascensores, los sistemas de ventilación, es decir, pueden ocurrir mil y un eventos que al final nos generen, digamos, esa carga, ¿no? ese estrés y que se junte con la gestión diaria, lo que nos hace mucho más ineficientes. Y luego, por otra parte, hay otro enfoque, ¿no? que es el enfoque de cortafuegos, que es el de ya prepararte frente a lo que va a venir. ¿Cómo? Pues disponiendo de una herramienta que te permita planificar todos y cada uno de los mantenimientos, que estas planificaciones se hagan de manera automática, que estas planificaciones y supervisiones tengamos cierto control sobre ellas, es decir, al final nosotros, gracias a las sensorizaciones de las que he hablado antes, nos van a poder dar avisos sobre si, por ejemplo, este trabajador o esta persona ha realizado el mantenimiento adecuado, sobre si un certificado de mantenimiento ha expirado y es necesario renovarlo, sobre si la persona que está realizando la tarea tiene los certificados adecuados para trabajar, sobre si estos trabajadores han asistido a su lugar de trabajo. Todo esto nosotros vamos a tener una actitud, digamos, simplemente de receptiva, de yo recibo el aviso de lo que está ocurriendo y a partir de ahí, o bien puedo tomar yo ciertas acciones o bien el propio sistema puede, pues, por ejemplo, enviar un correo electrónico automáticamente al proveedor o al empleado o generando de alguna forma esa ayuda para esa gestión diaria y que nosotros podamos seguir dedicando nuestro tiempo a esas actividades más estratégicas, más de valor añadido. Para ello, como he comentado, sensorizamos elementos críticos para que se generen alarmas, se pueden conectar las alarmas del propio edificio
con nuestro propio sistema y también se pueden conectar alarmas con los proveedores directamente y utilizar la IA también para que nos permita pues predecir diferentes comportamientos o diferentes errores que se puedan dar en la maquinaria. Al final, la automatización trata un poco de, bueno, me imagino que conocéis el principio de Pareto, ¿no? El que nos indica que nosotros dedicamos el 80% del tiempo a labores que son de gestión diaria, que nos traen el 20% de los resultados y son esas, digamos, ¿cómo decirlo? Esas gemas, ¿no? Esos momentos de eureka, ¿no? Esas pequeñas tareas, esas decisiones estratégicas, esa decisión que se tomó en ese momento, ese cliente con el que se hizo un contrato, esa elección que se tomó en determinado momento, lo que nos generan la mayoría de los resultados. Entonces, la idea sería un poco automatizar, ¿no? Sería la automatización del principio de Pareto. Dedicar ese 20% a ese 80% de resultados y el 80% transformarlo en automatización. En la medida en lo que podamos, todas aquellas tareas que sean más o menos predecibles, que podamos, esos procesos que podamos definir una línea que sigue unas determinadas reglas, que la propia plataforma sea la que te gestione esos procesos, la que realice esas acciones en vez de. Entonces, de esta manera nos enfocaríamos en un caso óptimo, dedicando el 100% del tiempo al 80% de resultados y esos 20% de resultados automatizarlos, ahorrándonos ese 80% del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues a partir de aquí os voy a explicar ya más concretamente las diferentes técnicas que podemos utilizar para realizar este tipo de automatizaciones. Pero a grandes rasgos y de un alto nivel, por una parte tendríamos esos inputs, esos datos. Estos datos nos pueden venir a través de sensores, nos pueden venir a través de los propios proveedores, de nuestros clientes, por ejemplo, a través de encuestas, nos pueden venir a través de una app para los propios operarios, es decir, nos pueden venir a través de diferentes elementos. A partir de ahí, utilizamos una plataforma cloud, que es la que tiene ya unas determinadas reglas parametrizadas con base en los procesos de negocio. Para ello lo que se hace es una consultoría, que es un poco a lo que me dedico yo. Cuando viene un cliente, me comenta un poco cuál es su lógica de negocio, cuáles son sus procesos de negocio. Oye, pues mira, nosotros lo que hacemos es, cuando hay algún problema con la maquinaria, llamamos a este proveedor. O cuando viene un número determinado de gente, realizamos unas limpiezas. O cada X tiempo realizamos unas limpiezas del edificio. Diariamente gestionamos, por ejemplo, la limpieza de unos quirófanos dentro de un hospital y aquí tenemos unos protocolos muy exhaustivos porque los quirófanos pues, son un lugar, digamos, de alto riesgo, ¿no? O mis trabajadores lo que hacen es, antes de entrar, vemos si, por ejemplo, les hacemos un cuestionario para ver si tienen COVID o les tomamos la temperatura. Es decir, podemos encontrarnos con diferentes procedimientos a todos los niveles. Nivel de gestión con proveedores, nivel de gestión de activos, la propia gestión de los recursos humanos que nos permitan estipular esa serie de reglas. Y con base en esas reglas, ya la propia plataforma es lo que va a realizar, por una parte, esos procesos automáticos sin nuestra intervención y por otra parte, nos va a dar a nosotros un feedback sobre esos procesos. Oye, tenemos este aviso. Hemos hecho esta gestión con base en estas reglas que hemos predefinido. Tú vas a quedar avisado de esa gestión y luego a partir de ahí puedes tomar tus propias decisiones, pero principalmente vas a tener un informe sobre todo lo que se ha hecho. Pues, por ejemplo, las limpiezas que se han hecho en un determinado edificio o los avisos que ha habido de error de maquinaria o si el precio medio de X proveedor está por encima del de mercado. O, todo depende de los datos que tengamos iniciales. Cuantos más datos tengamos iniciales, más procesos vamos a poder automatizar y vamos a poder realizar una gestión más eficiente a todos los niveles y más rápida.
Y este sería ya bajar un poco más a un segundo nivel, ya con ejemplos más concretos para que veáis de dónde vamos a sacar esos datos, cómo se gestionan y cómo al final vamos a poder automatizar esos procesos. Por una parte, podemos sacar los datos, aquí veis en la parte izquierda, de la sensorización. ¿Qué sensorizaciones podemos realizar? De todo tipo. Actualmente con la tecnología IoT nos aporta sensorizaciones, pues hablamos desde, por ejemplo, cámaras que nos permitan conocer si una persona ha entrado en un lugar en el que no debería porque no tiene permisos. Por ejemplo, también sensores, dispositivos que sensoricen por ejemplo, rollos de papel higiénico, las jaboneras, de tal forma que cuando se acaba ese rollo de papel higiénico, cuando se acaba esa jabonera, nos envíen un dato a la plataforma y que con este dato en el que nos digan, aviso, se ha acabado el jabón. Este dato, a partir de las reglas que nosotros tengamos internas de negocio, pues podemos definir, mira, me lo vas a enviar a la app de un trabajador, me vas a enviar un aviso al proveedor para que se genere un pedido o simplemente yo voy a estar ya informado de ello para tomar las medidas correspondientes. Se puede sensorizar también la existencia o no, la localización, digamos, de diferentes activos dentro de un edificio. En el hospital, por ejemplo, se puede sensorizar si unos carritos de comida se están moviendo a lo largo del edificio y van pasando por cada una de las plantas. Se puede saber si unos determinados equipos se mantienen en su estancia, en su habitación, o han cambiado de habitación para tener una localización, o si han desaparecido en un momento determinado en el que no deberían haberse movido de su lugar, que nosotros estemos avisados de ello. Como os dais cuenta, aquí estamos utilizando una intervención humana mínima, es decir, ponemos un sensor para los consumibles, ponemos un sensor para unos activos y lo único que vamos a recibir es esos avisos sobre qué ha ocurrido, sin necesidad de una persona que esté revisándolo. Además, esos avisos van a ser en tiempo real, es decir, en el momento en el que, si definimos, por ejemplo, que cada día o cada mediodía o cada 10 minutos o cada hora nos envíen un aviso sobre la localización de ese dispositivo. Si en ese momento no está en ese lugar, nos llegará ese aviso automáticamente. De esa forma podemos tomar acciones, como digo, en tiempo real prácticamente. Por otra parte, tenemos también la posibilidad de sensorizar cubos o contenedores para saber cuándo están llenos. Tenemos un contenedor, lo estamos llenando con residuos, en un momento determinado está lleno, en vez de que las personas se pasen cada X tiempo, ¿por qué no cuando realmente está lleno? Pues que nos lance un aviso a esa persona y vaya a recoger ese contenedor. Es decir, tenemos una cantidad de sensores muy interesante en el mundo IoT que nos permiten tener esa información en tiempo real de lo que está ocurriendo en todos nuestros activos. Por otra parte, también es muy importante una API. Una API nos va a permitir tener esa información de otras bases de datos. De otras bases de datos como pueden ser el propio RP de la empresa, como puede ser, por ejemplo, la web. Igual necesitamos conectarnos a una determinada web, bien de un proveedor o bien una base de datos pública que nos permita obtener cierta información, por ejemplo, para hacer predicciones con la IA. Esta API nos va a permitir conectarnos a diferentes herramientas. Hablamos de RPs, hablamos de herramientas de recursos humanos y de esa forma el crear unas sinergias, ¿no? Por una parte tenemos una herramienta que nos automatiza los procesos y por otra parte tenemos información en otras herramientas que nosotros ya estábamos gestionando anteriormente que nos van a servir para automatizar esos procesos y que pueden utilizarse al mismo tiempo que, por ejemplo, la sensorización o los otros elementos de los que voy a hablar. Unir, por ejemplo, tenemos una información sobre los trabajadores que están disponibles y otra información sobre que un suministro de X elementos se ha acabado. Bueno, pues en cuando se ha acabado, enviamos, por ejemplo, un aviso a esos trabajadores que están disponibles. De esa forma reciben el aviso,
Además, ellos pueden confirmar el aviso, nosotros recibir esa confirmación de si se ha realizado o no esa tarea. Es decir, las posibilidades en este aspecto son infinitas. Yo pongo unos pequeños puntos, ¿no? Hablo un poco, digamos, de diferentes casos, pero realmente las combinaciones que se pueden hacer dependen de la lógica de negocio de cada uno de nosotros. Otra forma de obtener los datos sería a través de las apps, ¿no? Las apps de mantenimiento y los asistentes de voz. Aquí hay dos elementos. Por una parte, la app nos permite pues, gestionar todos estos avisos, estas incidencias, hacer fotografías. Al final el smartphone no deja de ser un ordenador más, ¿no? Entonces, toda la potencia de un ordenador y las posibilidades que tiene las podemos utilizar en el smartphone. Pues incluir una fotografía de cómo se encuentra, por ejemplo, en ese momento una habitación en la que ha habido una fuga de agua o incluir una fotografía de una maquinaria rota. Podemos tener la fotografía del antes, que lo gestione la plataforma, y luego la fotografía del después. Y nosotros, pues un informe donde nos aparezca, mira, estas son las actividades que se han realizado este mes, se ha hecho esto, se terminó, se han realizado estas series de avisos y se terminó de esta forma. Y de esta forma, al final, nosotros tenemos un control con todo ello. De alguna forma es como si como si tuviéramos una supervisión, ¿no? de alguien, porque gracias a la sensorización, gracias a todos estos elementos, vamos a tener esos avisos en tiempo real y esos informes mensualmente, y lo que vamos a dedicar nosotros el tiempo es a gestionar tareas más complejas, de más valor añadido, y que generen, digamos, que a su vez generen esas posibilidades de seguir creciendo, ¿no? dentro de la empresa. El asistente de voz. El asistente de voz ya es un paso más allá. Consiste en no solo utilizar la app, sino el utilizar, por ejemplo, un Alexa o un Google para enviarle avisos, notificaciones, peticiones de forma oral, es decir, directamente pidiéndoselo. Por ejemplo, check-in plan. Indícame habitaciones pendientes de limpieza o incidencia en maquinaria 3. Todo esto se lo decimos a través del asistente de voz, la plataforma lo gestiona a través de un reconocimiento y de esta forma pues, nos evitamos el tecleo. Esto sobre todo pues, ha tenido su importancia, ¿no? en las situaciones de COVID, todos estos elementos contactless, y gestionamos todo esto de manera mucho más sencilla y sin necesidad directamente de utilizar ese smartphone. Por otra parte, para elementos o avisos muy concretos, es interesante los botones on demand. Los botones on demand lo que hacen es, una vez que lo pulsamos, ya generamos ese aviso predefinido para la plataforma. Por ejemplo, ponemos un botón al lado de una maquinaria. En algunos clientes hemos puesto un botón al lado de una serie de máquinas y en el momento en el que esa máquina se para por una determinada razón, se estropea, necesita de un mantenimiento correctivo en este caso, ¿no? de un técnico que asista a esa maquinaria, se pulsa el botón por parte de un operario y automáticamente se genera un aviso para esa persona que está destinada a solucionar esa incidencia de esa máquina en concreto. Por ejemplo, en el caso de los hospitales también puede ser muy interesante, ya que el botón puede servir para que el paciente pulse y genere ese aviso al enfermero. Al final es un botón que nos va a generar un aviso que ya va a tener unas reglas predefinidas y que va a permitir gestionarlo de manera muy sencilla, simplemente pulsando un botón. Puede ser, por ejemplo, para recoger el contenedor cuando está lleno o para realizar cualquier tipo de acción. Definimos la acción, pulsamos el botón y automáticamente la plataforma envía esa acción a esa app o ese operario encargado de realizarla. Y también podemos extraer información de las encuestas. Al final, los clientes nos van a dar cierta información sobre cómo están percibiendo el servicio. En este caso, lo que hacemos es poner una serie de códigos QR, pone una serie de
cuestionarios, ¿no? que pueden rellenar bien a través del correo electrónico o simplemente con el código QR, que pueden acercar el smartphone y ahí les puede aparecer la encuesta, y de esa forma tenemos un feedback sobre cómo están percibiendo nuestros servicios. A partir de ese feedback, que como digo, pues a través de códigos QR, de encuestas, de unas caritas sonrientes, a través de ese feedback nosotros ya vamos a poder tomar las decisiones pertinentes. Por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, lo que hemos hecho ha sido poner unas tablets con unas caritas y en la primera cara roja, digamos, no se genera ese aviso. ¿Por qué? Porque, bueno, pues puede venir algún graciosillo, ¿no? y pulsarla. Entonces, nosotros hemos determinado, con determinados análisis estadísticos, que a partir de 3 caras rojas seguidas, ese baño es necesario que alguien la atienda. Bueno, pues es una forma de recibir ese feedback de los clientes y dar una atención en el momento adecuado, partiendo de esa información que nos trasladan ellos. Estas son las diferentes técnicas, ¿no? para que nosotros extraigamos los datos. Por otra parte, tenemos la plataforma. La plataforma dispone de una serie de reglas predefinidas. También existe la posibilidad de realizar unos procesos de inteligencia artificial. Luego os comentaré algunos casos concretos. Y todo ello nos va a permitir el que se genere esa serie de reglas automatizadas que nos permiten generar esos avisos a los operarios de mantenimiento, en este caso, puede ser a los proveedores, pueden ser a quien nosotros determinemos. Una vez que el operario recibe ese aviso, gestiona la incidencia a través de la app. Esta gestión de incidencias puede realizarse de forma muy sencilla con tags. Ponemos una pegatina y simplemente acercando el smartphone ya directamente se ha podido cerrar la incidencia o se puede abrir una incidencia. Entonces, imaginemos un caso así simple. Tenemos en algunos casos un problema con que hay unas goteras, ¿vale? Entonces, este aviso de las goteras le recibimos en la plataforma automáticamente envía ese aviso al operario adecuado, llega el operario, arregla el incidente que ha ocurrido y cierra acercando el smartphone al tag que hemos dejado en esa habitación directamente la tarea o la incidencia que ha tenido que gestionar. Y de esa forma se ha cerrado el círculo. A partir de ahí, ¿qué vamos a tener nosotros? Una serie de notificaciones sobre cuántas incidencias ha habido, de qué tipo, cuánto tiempo se ha tardado en gestionarla, cuánto tiempo ha tardado el operario en arreglarla. Al final, no solo tenemos los estados de, oye, incidencia abierta, incidencia cerrada, sino que se pueden estipular diferentes posibles estados de incidencia abierta, incidencia pendiente de recibir material, material recibido, delegado en otra persona, y podemos saber cuánto tiempo se ha tardado en cada uno de estos estados. Gracias a esta información que vamos a tener de reportes, de KPIs de los diferentes servicios, esto nos va a servir también como datos que nos puedan servir luego para gestionar nuestros procesos de forma diferente y estipular unas reglas diferentes o tomar unas decisiones importantes de, oye, pues vamos a decidir utilizar otro tipo de procedimientos o vamos a hablar con un determinado proveedor para que nos dé solución a esto que nos ha ocurrido. O vamos a evitar utilizar este tipo de maquinaria. Bueno, pues hay diferentes datos que vamos a conseguir gracias a la gestión de una plataforma automática y que esos datos nos van a permitir automatizar aún más las tareas. Y bueno, la tercera parte sería la de gestión, que es la que he comentado, que se basa un poco en las notificaciones y en la realización de las tareas por parte del operario. Nosotros vamos a tener una notificación que nos llega en el momento en el que surge ese suceso en concreto, y por otra parte vamos a tener una notificación en el momento en el que el operario, por ejemplo, se haga cargo de la tarea o en el momento en el que el operario termine la tarea. Entrando un poco más en el tipo de plataforma inteligente que es necesario para gestionar todo esto, bueno, pues necesitamos
no un software cerrado que nos tengamos que adaptar a él, sino es más que esta plataforma se adapte a nuestra forma de trabajar. Definamos unas reglas, definamos una configuración determinada de cómo gestionamos nosotros internamente la empresa. No es lo mismo un cliente que puede dedicarse a gestionar una serie de activos inmobiliarios que una persona que realiza, pues por ejemplo, la limpieza en hospitales, que alguien que gestione una flota de vehículos, eh, que gestione mantenimientos de maquinaria. Son casos diferentes, que pueden tener diferentes relaciones entre sí, pero cada uno tendrá su lógica de negocio. Entonces, debe ser una plataforma que tenga posibilidad de adaptarse a diferentes contratos con diferentes clientes, que sea flexible en ese ámbito, que se pueda configurar de diferentes formas y activando o no determinados elementos y que bueno, permita gestionar, ¿no?, esos mantenimientos tanto preventivos por una parte, de esos mantenimientos que ya tenemos planificados previamente, como los correctivos, es decir, esos mantenimientos que tienen que ocurrir porque ha ocurrido algo en esa maquinaria, ha ocurrido una incidencia y hay que darle respuesta en ese momento. También que pueda integrarse con esa sensórica IoT para que nos dé esos avisos en tiempo real basados en el propio entorno y que se pueda integrar con un ecosistema de software alrededor de él. Al final se trata de tener una monitorización en tiempo real y que esta plataforma nos gestione de forma automática las tareas. A partir de ahí, bueno, pues una plataforma puede tener diferentes módulos como de registro de jornada de los empleados, notificaciones, registrar tareas, las encuestas de las que he hablado, el gestionar una reserva de puestos de trabajo. Ahora con el COVID, por ejemplo, se han hecho peticiones para que los empleados puedan hacer una reserva de ese puesto en concreto de trabajo, tener una oficina más pequeña, los empleados están en teletrabajo y reservar ese puesto en concreto para una determinada hora, para un momento determinado. Realizar planificaciones y generar diferentes protocolos de actuación. Y sobre todo, bueno, pues que tenga una serie de apps de campo, ¿no?, para que el operero pueda hacer fotografías, enviarnos información a través de observaciones, a través del asistente de voz y demás. Hemos llegado a la tercera parte de la presentación, que son los casos prácticos. Si tenéis alguna duda, alguna cuestión o bueno, algo que queréis comentar, pues creo que este es un momento interesante para hacer las preguntas que sean necesarias, porque al final son casos que se han puesto en práctica, que están funcionando bueno, al final es el mundo al que nos dirigimos. Al final, cada vez más se está aprovechando de la inteligencia artificial para automatizar esta serie de tareas de las que he hablado y cada vez más se está, no digamos evitando el factor humano, pero sí dedicándolo a labores de mayor valor añadido, labores más estratégicas, labores y tareas que nos van a permitir que la empresa sobreviva en el largo plazo. Por una parte, hemos realizado la automatización de la limpieza en los aeropuertos. Inicialmente las limpiezas se hacían, bueno, pues como se hacen en muchos lugares, ¿no?, con base en unas frecuencias. Las limpiadoras tienen una serie de frecuencias en las que tienen que ir cada X tiempo a limpiar los baños de las terminales, tienen un papelito donde apuntan cada vez que han limpiado y bueno, pues si se pierde el papelito, pues oye, mala suerte. Si se está limpiando el baño, aunque esté limpio, porque esa terminal, por ejemplo, durante un determinado tiempo no se ha utilizado, pues ahí no se puede hacer nada, porque al final las frecuencias hay que hacerlas sí o sí. Ellas van, limpian, esté limpio, esté sucio. Si, por ejemplo, un baño está sucio y no ha llegado esa frecuencia, ese momento en el que tienen que limpiar, ese baño permanece sucio con las consecuencias, con las consecuentes quejas de los clientes. Y bueno, pues la idea un poco era el poner un poco esto de alguna manera más racional, gestionarlo de una manera más racional. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues para automatizar las limpiezas, ¿por qué no limpiar cuando realmente hay que limpiar? De esa manera utilizamos menos recursos, utilizamos los recursos cuando son necesarios
y el cliente percibe una mayor calidad en el servicio. Para ello lo que se hizo fue colocar un sensor en cada uno de los baños y este sensor tiene un contador. Cada vez que entra una persona, aumenta en una unidad este contador. Se ha determinado por procedimientos estadísticos que cada X personas, por ejemplo, cada 50 personas, es el momento en el que debe limpiarse el baño, de media, cada 50 personas. Bueno, pues en el momento en el que llega a 50 ese contador, lanza un aviso a la plataforma abre una tarea de limpieza, envía esa tarea de limpieza a la limpiadora, que en su caso sería la encargada de limpiar ese baño de esa terminal, indicándole, mira, tienes que limpiar este baño de esta terminal. La limpiadora va al baño, limpia el baño, acerca el smartphone a un tag, a un chip pegado en la pared, es un tag NFC, y de esa forma cierra automáticamente el círculo. ¿Por qué? Porque la plataforma recibe a través del smartphone, de ese tag que le envía la señal, esa información de que se ha terminado esta tarea y de esa forma los baños quedan automáticamente limpios y el contador vuelve a ponerse otra vez a cero. De tal forma que la siguiente persona empezará a contar como una. Y así hasta que se lleguen de nuevo a 50 personas. Todo esto en cada uno de los baños de las terminales. Los baños que no se utilizan, pues no llegarán hasta ese tope y por lo tanto no será necesario limpiarlos y dedicamos los esfuerzos exactamente ahí donde se necesitan. A partir de ahí se sacan informes sobre cuántas veces ha habido que ir a limpiar el baño, cuáles son las terminales en las que más se está utilizando, cuánto se tarda en limpiarlo. Es decir, al final se pueden tomar decisiones ya más estratégicas sobre los recursos que son necesarios, sobre los baños que generan más incidencias, por qué, tomar decisiones, oye, pues, por ejemplo, poner un cartel para que las personas de alguna forma pues tengan cierta conciencia. Es decir, al final se trata de un proceso que en principio era mucho de gestión diaria, de papeleo, automatizarlo al máximo para que de esa forma podamos tomar esas decisiones que son ya de más valor añadido para todos, no solo para el aeropuerto, sino también para los clientes. Otro caso práctico. Le he comentado un poco anteriormente, pero sería la automatización del recambio de suministros sanitarios. Lo que hacemos es colocar un sensor en esos dispensadores de jabón y, bueno, pues a medida que se va utilizando, en vez de cada X tiempo pasarse a ver si el jabón se ha terminado o no se ha terminado, comprar toneladas de jabón para tenerla disponible, confiar en que la limpiadora nos avise, es decir, al final invertir tiempo en temas en los que no deberíamos, lo que hacemos es poner un sensor en ese dispensador de jabón, nos avisa cuando el jabón está debajo de un determinado nivel, vamos a decir, por ejemplo, cuando el jabón está al 25%. Llega ese aviso a la plataforma genera o bien ese aviso a nosotros, o bien al responsable de compras, o bien podría ser directamente al proveedor. Se pueden generar diferentes tipos, ¿no? Pero a fin de cuentas, como consecuencia, lo que vendría sería el suministro de esos suministros y tendríamos la reposición. Una vez que se hace la reposición, nuevamente se cierra la tarea automáticamente acercando el smartphone a un tag o bien directamente nosotros a través de la plataforma o bien a través de un botón que hemos comentado anteriormente, bueno, como queramos. Cerramos esta tarea y en la plataforma va a quedar gestionada cuando se abrió esta tarea, es decir, cuándo estaba el jabón al 25%, cuándo se pidió al proveedor, cuánto se tardó en reponer y a partir de ahí pues podemos tomar decisiones más estratégicas de, oye, dedicarnos, por ejemplo, a ver proveedores de jabón con un coste menor o con un tiempo menor de reposición o, por ejemplo, gestionar o negociar precios con ellos, ver por qué se está consumiendo tanto jabón en este caso. Las posibilidades son infinitas. Otro caso sería la predicción y toma de decisiones mediante inteligencia artificial. Lo primero que necesitamos para este caso son muchos datos.
Muchos o, bueno, o cuantos más datos vamos a tener, digamos, una mayor veracidad, ¿no? en la predicción, pero sí que es cierto que en algunos casos podemos generar esas decisiones de forma muy rápida y muy sencilla y con una precisión bastante adecuada. Por ejemplo, los datos meteorológicos. Los datos meteorológicos, bueno, aunque tienen un pequeño error, a medida que se acerca el momento, sí que es cierto que la predicción es bastante precisa. Entonces, a partir de esos datos meteorológicos, la IA puede tomar decisiones sobre pues, si se debe si se debe realizar un determinado evento, si debido a lluvias vamos a tener una probabilidad mayor de goteras en el futuro, quizá haya que hacer unos mantenimientos mayores, si debido a las lluvias no va a existir un determinado flujo de clientes, va a existir menos flujo de clientes. Esto podemos unirlo con otra serie de gestiones, de cálculos, como son los de precios. Imaginemos, por ejemplo, que para un evento tenemos unas posibilidades mayores de lluvia. Bueno, pues la IA puede tomar la decisión de realizar una baja en los precios anterior para potenciar esa venta de entradas que cuando llegue ese momento, por ejemplo, va a ser menor, porque por las condiciones atmosféricas que a la gente pues no le apetece salir en ese momento de casa. Entonces, podemos, con base en esas predicciones, el potenciar las ventas de un determinado servicio, de un determinado evento. Yo he puesto este ejemplo, pero se puede utilizar para muchos otros. Al final, se trata de tener una serie de información que nos permita luego que el sistema tome unas determinadas decisiones con base en cierta inteligencia. Otro ejemplo, por ejemplo, el de los aeropuertos. Con base en cierta información sobre vuelos estimados de entrada, de salida de los aeropuertos, se puede calcular un determinado flujo de personas y con ese determinado flujo de personas realizar una determinada frecuencia de limpiezas en las diferentes terminales. Estos son, digamos, 2 o 3 ejemplos en los que se puede aplicar la IA, pero como veis, puede haber muchísimos. Otro caso práctico que también he comentado un poquito por encima sería la automatización mediante asistentes de voz y sensores. Os voy a poner el caso de un hospital en el que lo que hacemos es, con base en un asistente de voz, por ejemplo, la persona, el paciente en este caso, indica me encuentro mal. Y el propio asistente de voz le responde, valora de 1 a 5 cómo de mal te encuentras o cuál es el grado de dolor. Bueno, pues 5. Bueno, pues te envío a un médico especializado. O 1. Bueno, pues te envío a un enfermero. Es decir, con base en cierta interacción en ese asistente de voz, se pueden generar diferentes procesos. Imaginemos, como digo, está sucia la habitación 12. Pues el asistente de voz recibe la información y te dice, ¿es urgente? Tú respondes, sí. Bien, pues automáticamente el sistema envía una tarea de limpieza a una determinada persona encargada de esa habitación, indicándole limpieza habitación urgente, indicándole qué habitaciones y demás. Disculpad. Otro caso práctico, detección de activos y personas indoor. En este caso lo que hacemos es colocar una serie de sensores a lo largo de todo lo que es el edificio. Muchas veces, bueno, conocemos lo que es la localización outdoor, ¿no? Conocemos que podemos colocar un localizador en el vehículo y saber por dónde se ha desplazado. En nuestro caso, vamos un poquito más allá, que es aparte de colocar el localizador en el vehículo, saber si, por ejemplo, ha abierto la puerta, saber la velocidad a la que iba, los consumos, toda una serie de información propia de la centralita del vehículo. Pero, ¿qué hacemos cuando tenemos que localizar indoor? No podemos utilizar la misma tecnología GPS, porque la tecnología GPS tiene un margen mayor
de lo que es el radio en el que nos vamos a mover dentro de un edificio. ¿Qué es lo que hacemos? Colocar una serie de sensores a lo largo de todo el edificio y una antena. La antena puede estar, por ejemplo, en el propio activo que estamos moviendo. El ejemplo de los carritos de la comida. Nosotros colocamos un smartphone en ese carrito de la comida, colocamos una serie de sensores a lo largo de todo el edificio y a medida que el carrito va pasando por cada uno de los sensores, en nuestra plataforma nos aparecerá en un mapa que ha pasado por ese sensor, ese otro sensor, ese sensor y que en ese momento se encuentra en esa habitación en concreto. De esa forma podemos saber por dónde ha pasado el carrito, si se ha perdido, cuál fue la última localización en la que se encontraba, quién es la persona que se encontraba a cargo de ese carrito de comida, cuál es el tiempo que ha tardado en pasar de un lado a otro, etcétera. Otro ejemplo, tendríamos el de la localización de carretillas. Lo que hicimos, era una nave enorme, ¿no? Una nave muy grande, y a veces se utilizaban carretillas y se dejaban por la nave pues en cualquier lado. Entonces luego, pues para buscarlas era un problema. Lo que se hizo fue colocar una serie de sensores a lo largo de toda la nave y en la carretilla un lector de esos sensores. A medida que la carretilla iba pasando por cada uno de esos pasillos, iba leyendo esos sensores y transmitiendo la información donde se encontraba para luego en la plataforma saber en qué punto se encontraba en un mapa, estilo Google Maps, similar, en qué lugar se encontraba de toda la nave industrial. Bueno, y un poco por concluir, lo que me gustaría un poco es analizar vuestros procesos, ¿no? Al final, para poder automatizar las tareas con los diferentes ejemplos que os he puesto, lo importante es saber si tenemos procesos que se repiten, es decir, que continúan en el tiempo, que de alguna forma los podemos automatizar, que son estandarizables, si se pueden medir, bien a través de números claros y concisos o bien a través de ciertas estimaciones, a través de inteligencia artificial, de técnicas estadísticas. ¿Cuál es el detonante de ese proceso? Puede ser, por ejemplo, un contenedor que se ha llenado, puede ser alguien que ha pulsado un botón, puede ser un jabón que está a punto de terminarse, puede ser una información determinada en un software con el que nos conectamos. Es decir, ver cuál es lo que hace que comience a ejecutarse ese proceso y bueno, ver qué beneficios obtengo de esa automatización, si voy a ahorrarme tiempo, si voy a tener un mayor control, si voy a gestionar mejor los procesos, si voy a poder tomar decisiones más estratégicas y más eficientes sobre ese proceso. Y bueno, pues termino un poco diciendo que todo proceso repetible se debe automatizar, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por escucharme, por compartir con vosotros un poco las diferentes experiencias que he tenido en este ámbito. Espero sobre todo que os haya sido útil, ¿no? Para vuestros trabajos, para vuestros clientes, para un poco vuestra vida en general, porque realmente la automatización es algo que cada vez va a ir más allá, que nos va a afectar a todos los niveles de nuestra vida, bien sea como empresa o bien sea como usuarios de esos sistemas. Y nada, estoy disponible para las preguntas que deseéis hacerme. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Sergio, muchísimas gracias por tu presentación, muy interesante. Y pues nuevamente les recuerdo a todos los asistentes que tenemos el espacio en la pestaña de preguntas, donde nos pueden dejar cualquier pregunta para Sergio para que la pueda responder en estos momentos. Y bueno, pues mientras nos dejan también el mensaje, les comento que esta presentación está siendo grabada para que la puedan visualizar posteriormente en cualquier momento libre que puedan tener y las estará llegando a sus correos electrónicos en, en algunas horas. Entonces, bueno, Sergio, pues en el momento pues no tenemos preguntas, parece pues que quedó todo muy claro y tu presentación fue muy interesante. Entonces, pues no siendo más, te agradezco muchísimo por tu tiempo y bueno, hasta una próxima oportunidad. Esperamos entonces volver a conectarnos con todos ustedes.
Muy bien, muchas gracias. Sergio, aquí tenemos una pregunta de, dame un segundo, por favor. Ahora sí, de María Catalina Llobet Abascal. Ella pues nos hace un comentario que está asesorando a un hotel pequeño y le gustaría automatizar muchas cosas, pero ella considera que pues lo primero es por iniciar, por capacitar a las personas para que aprendan el manejo de este tipo de tecnologías. Correcto. Esta es una muy buena pregunta y de hecho es algo que ocurre no solo en los hoteles, sino en muchos de los proyectos y es un poco el cómo hacer que, bueno, pues esos trabajadores o esas personas que van a utilizar estas tecnologías se habitúen a ellas. Y lo principal es hacerlo todo muy sencillo, muy fácil. Luego se pueden entrar en mayores niveles de complejidad. Pero para hacerlo sencillo, para hacerlo fácil, al final se trata de que haya muy pocos pasos por parte de la persona, en este caso. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, nosotros lo que hacemos es básicamente para gestionar las limpiezas, el que el trabajador únicamente tenga que acceder, ¿no? Mostrando o acercando el smartphone al tag que ponemos en la habitación. Con eso ya entendemos, digamos, que ha realizado su tarea. Imaginemos que queremos controlar cuánto tiempo tarda en realizar cada una de las limpiezas de habitaciones. Muy bien, pues ponemos un tag en cada una de las habitaciones y el trabajador lo único que tiene que hacer es limpia la primera habitación, acerca el smartphone al tag, ya está. Limpia la segunda habitación, acerca el smartphone al tag y por diferencias de tiempo entre los diferentes tags de las diferentes habitaciones ya podemos conocer el tiempo que ha tardado en limpiar la habitación. Otra forma en la que podemos aún más automatizar ese proceso, colocamos un sensor en cada una de las habitaciones, colocamos el trabajador tiene que llevar una antena, ¿no? Para recibir esa señal del sensor. La antena en este caso sería el smartphone, sería el móvil. Y cada vez que entra en una habitación, el propio sensor ya va a detectar, el trabajador no va a necesitar acercar el smartphone al tag, sino que el propio sensor ya va a detectar que ese móvil ha entrado en la habitación. Cuando entra a la siguiente habitación, nuevamente detecta que ha entrado a la habitación. Y por diferencias, nuevamente, entre cada una de las habitaciones, podemos determinar cuánto tiempo ha tardado en limpiar la habitación o si se encontraba en la habitación en ese momento, que bueno, tanto ella como yo sabemos para qué tipo de situaciones puede necesitarse eso. Y, y básicamente aquí lo hacemos muy sencillo, porque lo único que tiene que hacer es llevar un smartphone. Tenemos, por ejemplo, esas dos posibilidades. Posibilidades también para gestionar las limpiezas en los hoteles, lo que he comentado antes de los aeropuertos. Si yo coloco un determinado sensor en un determinado lugar, puedo saber si ha habido una gran afluencia de gente o puedo saber si ha entrado muchas personas. Incluso, incluso podría, con unas determinadas tecnologías, saber, aunque esto hay que tener, digamos, bien controlado el tema de la protección de datos, ¿no? Saber si un determinado usuario ha accedido a un lugar o no. Por ejemplo, para temas de pues, entradas VIP, para restaurantes, para diferentes espacios, ¿no? En los que podamos tener esa necesidad. De hecho, esto nos puede servir también un poco para fidelizar a los clientes, ¿no? Porque al final podemos darle unas entradas VIP con base en ciertas compras que nos haya hecho y que él pueda acceder a determinados espacios. Estas entradas también puede gestionarlo la plataforma. Podemos también enviarle automáticamente unas encuestas con base en esos servicios que ha utilizado. Oye, pues si has entrado en el restaurante o si te has movido por estas determinadas plantas o si has utilizado nuestros servicios de recepción, de piscina, de catering, todo esto podemos luego enviarle unas encuestas y que el cliente pues, nos aporte cierta información sobre cómo ha percibido esas estancias y a partir de esas encuestas tomar nosotros las decisiones correspondientes para mejorar el servicio. Las posibilidades son bastante elevadas en este aspecto. Pero bueno, un poco por centrarnos en la pregunta,
dejarlo muy sencillo al trabajador y luego a partir de ahí podemos entrar en mayores complejidades. Por ejemplo, utilizar un asistente de voz para que el trabajador nos traslade cierta información sobre hay un mueble roto, por ejemplo. Dejas un asistente de voz, lo transmites a través del asistente de voz y es una manera muy sencilla que a él incluso le puede parecer también interesante, ¿no? A la hora de trabajar con ello. Siempre nos enfocamos un poco a que la tecnología se acerque a las personas y que se sientan un poco arropados por ella. Y básicamente esos serían los puntos, que sea muy sencillo de utilizar, automatizar lo máximo posible estas tareas y que la tecnología sea amigable con el trabajador. Perfecto, Sergio. Bueno, también tenemos otra pregunta de Miguel Ángel González Suárez. Él nos comenta que supongo que el proceso de auditoría de los procesos a automatizar es fundamental. ¿Cómo abordar el análisis de un proceso que no ha sido descrito nunca o que se encuentra en una organización profundamente desorganizada? Y si además es rígida. Supongo que para eso habrá que aplicar técnicas específicas que se enseñan al estudiar para ser analista de procesos. ¿Ustedes proveen esos servicios de auditoría? Nosotros podemos realizar una serie de consultorías sobre los distintos procesos que deben realizarse dentro de las empresas. Primeramente, aquí hay como dos enfoques, ¿no? Dos partes diferentes. Una, ver cómo se está trabajando actualmente. Otra, definir en qué puntos o qué KPIs queremos mejorar. Y por otra parte, el poner en práctica, ¿no? esas conclusiones, ¿no? que hemos sacado. Un proceso en el que, por ejemplo, nosotros nos enfocamos bastante son, aunque parezca mentira, los procesos de auditorías de seguridad, ¿no? Que en este caso cada vez son más importantes porque al final es algo un poco como que no se tiene en cuenta hasta que pasa. Y no tenemos muchas noticias porque los medios no son muy afines a darlas, entre otras cosas, pues porque genera, digamos, cierto desgaste, ¿no? en la imagen de una empresa, pero más empresas de las que creemos y bastante importantes han sido objeto de ataques por parte de malware y demás. Entonces, nosotros realizamos unas auditorías de seguridad con unos procesos definidos con base en unas determinadas certificaciones y a partir de esas auditorías se pueden conseguir esas certificaciones oficiales de seguridad, como puede ser la ISO 27001. Por ejemplo, en España tenemos el NS, el Esquema Nacional de Seguridad también, que en algunos casos se piden en licitaciones públicas. Estas auditorías de procesos, como comento, sí que las realizamos. Habría que ver si se necesita realizar esas auditorías con base en unas certificaciones oficiales, qué certificaciones son, porque cada certificación requiere unos procesos. Y si no requiere una certificación, nosotros, vamos, de hecho, hemos hecho labores de consultoría de ese tipo de procesos. No obstante, es importante no caer en enfocarse demasiado en un análisis de procesos muy exhaustivo y no centrarse en la práctica, porque al final sí, podemos hacer un análisis de procesos, de cómo va a ir y demás, pero luego hay que ver en la práctica los trabajadores cómo van a utilizar esa tecnología, entre que se ha hecho el análisis y las predicciones de futuro del mercado o del crecimiento de la empresa van a ser los mismos que ahora. Igual se prevé que en un futuro haya una empresa grande que adquiera, ¿no? esa empresa, hay una fusión, por ejemplo. Yo soy más partidario de enfocarme en unas pocas situaciones que se quieran solucionar. Por ejemplo, en el aeropuerto se podría haber hecho un análisis complejísimo de todos y cada uno de los procesos, pero se decidió enfocarse en uno en concreto que además eh, aporta mucho valor añadido. Aporta mucho valor añadido y es un proceso muy concreto y muy definido. Entonces, más que tocar varios palos al mismo tiempo, que se puede hacer sin problema, yo sí que me enfocaría en definir muy bien procesos puntuales que se puedan mejorar con base en esos análisis que comentaba el compañero. No sé si está pensando en un caso en concreto, en algún procedimiento concreto.
pero bueno, lo que quiero decir es que quizá vamos a invertir mucho tiempo en analizar todos los procesos y lo que necesitamos es empezar a funcionar rápido. Nosotros, hay una técnica o un estilo, digamos, de programación y de gestión de proyectos que es el ágil, ¿no? Agile. Y en este tipo de procedimientos, lo que se hace es, a partir de unos determinados requerimientos muy particulares, empezar a trabajar, ver cuáles son los resultados, obtener un feedback y con base en ese feedback ir puliendo. Esto va en contraposición a un estilo que se llevaba hasta ahora, que es ya más antiguo, que es el estilo de, digamos, el gestionar proyectos en cascada, el estilo waterfall. Este estilo lo que consistía es en eso, en establecer una serie de requerimientos, hojas y hojas de requerimientos, de cómo debía ser el proyecto, de los recursos que se iban a utilizar. Es decir, se invertía muchísimo tiempo en ello, se empezaba y una vez que se empezaba se veía que ciertas condiciones habían cambiado y bueno, pues o bien se tenía que volver otra vez a redactar todo de nuevo o se intentaba manejar un poco la incertidumbre de aquella manera. Por eso actualmente lo que se hace es, a partir de unos requerimientos muy definidos, muy puntuales, el poner en marcha el proyecto, ver un poco cómo funciona y poco a poco ir evolucionándolo. Ok, perfecto. También tenemos una pregunta de Álvaro de Jesús Gutiérrez. Él quiere saber cómo detectar si una persona tiene una ligera elevación de su temperatura y cómo relacionarla con algún virus. Ujú. Pues mira, nosotros hemos hecho proyectos en los que hemos utilizado hardware como puede ser un lector de manos, simplemente un lector que tú puedes tener en tu propia mano, que no es muy grande, la verdad, la pasas por delante de ese trabajador y te puede dar la temperatura que tiene. Y al estar ese lector integrado con el sistema, ya te va a saltar un aviso en función de determinados parámetros. Obviamente al final esto es un poco tema médico y pues si bajo estas temperaturas los posibles, con base en la zona en la que nos encontremos, los posibles virus o bacterias que nos podemos encontrar son estos, pues te puede dar, por ejemplo, una lista de posibles infecciones. Te va a dar avisos con base en esa medición. ¿Que no queremos que sea tan explícito esa medición? Se puede hacer, se puede poner una cámara. Esta cámara es una cámara que detecta temperaturas de grandes masas de gente y a medida que van accediendo por el edificio te puede dar un aviso también de forma anónima, obviamente, sobre si una determinada persona tiene una determinada temperatura. Incluso también se puede integrar con un control de accesos para que esa persona no pueda acceder al edificio si, por ejemplo, sobrepasa unos determinados límites. Y sobre saber un virus determinado, como te digo, esto sería cuestión de establecer una serie de reglas, pues si tiene más de X grados de fiebre, es que tiene la fiebre amarilla. Si tiene ciertos, por ejemplo, aparte de la temperatura, podemos obtener otra información. Si ponemos al trabajador, cuando entre en un edificio, un pequeño cuestionario sobre cuáles son los síntomas que tiene, tos, si se encuentra sudoroso, si se encuentra cansado. Con base en esos cuestionarios también se pueden definir diferentes posibles enfermedades. Bueno, y Catalina, María Catalina, nuevamente nos pregunta, pues que muchas gracias por tu respuesta y ella pregunta si tienen representación en México. Sí, sí. Tenemos un partner en México y bueno, pues, de hecho, si le parece, puede contactar con nosotros y le daremos su contacto porque sí que tenemos una persona con la que estamos trabajando en México y bueno, estamos llevando a cabo varios proyectos. Ok, excelente María Catalina. Puedes ver el correo de Sergio en la pantalla en este momento, sergio.ramos@480.com. Y bueno, parece ser entonces que
No tenemos más preguntas por el momento, Sergio. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, a todos los asistentes también por acompañarnos hasta este momento y ya entonces nos encontraremos en una próxima oportunidad. Sergio, muchas gracias y que pases una buena tarde, noche ya en España. Muchas gracias a todos vosotros. Muchas gracias a ti, Ana, por organizar este evento. Y nada, un placer. Hasta pronto y muchas gracias.